4 epifanías de la palabra de Dios, en donde está involucrada de lleno nuestra capacidad de escuchar. La revelación pide escucha. Jesucristo pide escucha. La iglesia necesita escucha. El mundo en que vivimos pide saber escucharlo también. Por eso, en el principio está la palabra, de muchas formas, con muchas manifestaciones. Pero la condición primera que pide la palabra es siempre saber escuchar. Y aquí nos encontramos con el sentido salvífico de la escucha provocada por la palabra, que nos lleva a volcar todo nuestro ser en la palabra oída y escuchada, y iniciando así la gran aventura de nuestra fe. Yo quisiera que ampliáramos mucho más esta escucha de la palabra de Dios como inicio de nuestra aventura de creyentes. 10 formas para aprender a escuchar la palabra de Dios al estilo del cristiano. Solamente menciono estas 10 formas de aprender, de esforzarse, de intentar escuchar la palabra de Dios. Primera, callar ante la palabra. Hay que saber contemplar la palabra. Es la primera condición de la escucha de la palabra. Guardar silencio. Contemplar la palabra. 2. Ver las obras realizadas por la palabra. La palabra actúa en la historia, en el mundo y en el corazón de cada hombre y de cada mujer. 3. Otra forma de escuchar es conocer la palabra, no solamente con el cerebro, sino con la experiencia vivida de encuentro con ella. Pero más todavía, escuchar, conocer la palabra, entregándose sin condiciones a ella. 3 formas de conocer la palabra como una manera de escucharla. La forma intelectual, la forma experiencial y la forma de donación de nuestra persona a la palabra. 4. Buscar la palabra es otra forma de escucharla. La Escritura, en particular los Salmos, hablan mucho de buscar a Dios, que no es otra cosa sino creer en Dios. 5. forma de escuchar la palabra, gustar la palabra. La sabiduría cristiana brota del gusto por la palabra. Esta sabiduría lleva a vivir en la rectitud del corazón. El que sabe saborear la palabra es aquel
que nunca se desvía de los caminos del Dios de la vida. Interpretar la palabra es otra forma de escucharla. La interpretación de la palabra de Dios es una actitud de escucha que lleva a penetrar la palabra en la luz, con la luz del Espíritu, para encontrarse con el pensamiento y la auténtica voluntad del Señor. 7. Celebrar la palabra. La palabra que se celebra, escuchándola, es como una fiesta de Dios en medio de su pueblo. Cuando Dios habla, el pueblo se siente escuchado, amado, atendido, reconocido, valorado y apoyado en sus luchas y esperanzas. Y todo esto es motivo de fiesta, sobre todo cuando se comparte la Eucaristía y los demás sacramentos. 8. Dejarse iluminar por la palabra. Su luz permite confrontar continuamente la propia vida con ella. Dicha confrontación nos dice qué tan lejos o qué tan cerca estamos de la palabra. 9. Seguir la palabra, escuchándola y poniéndola en práctica. Esto muestra la decisión del que se ha encontrado con ella, la ha puesto en el centro de su vida y la ha adoptado como criterio de conducta. Y 10, proclamar la palabra. Finalmente, la palabra escuchada hace del discípulo un misionero. El oyente de la palabra hace otros oyentes de la palabra para que a su vez la puedan seguir y proclamar. Esto es otra forma de escuchar la palabra. Estas son las condiciones que exige la palabra para poder formar el pueblo de la palabra y hacer camino en la historia. Una última consideración. El oyente ante la palabra puede ser sordo ante ella también, por insensible, distraído, indiferente. Muchos ante la palabra de Dios podemos ser arrogantes, cerrados, autosuficientes, holgazanes, sordos por nuestros intereses torcidos, nuestras idolatrías, nuestras perversidades ocultas o descaradas. Somos de los que oyendo no entienden, de los que tienen ojos y no ven, oídos y no comprenden. La Escritura los llama necios, insensatos, fatuos. Aquí nos viene a la memoria la parábola de la semilla que se sembró en varias clases de terreno: superficial,
con espinas, pedregosa o tierra cruel. Podemos recordar aquí todo el libro de Job y varios salmos que se quejan mucho cuando Dios no escucha a su pueblo. Ejemplo, el Salmo 130. Desde el abismo clama a ti, Señor. ¿Qué significa escuchar la palabra? ¿Qué significa escuchar la fe? Significa, como resumen de todo lo que acabo de decir, significa, primero, abrir sin condiciones el corazón a la palabra para dejarse penetrar. Segundo, significa interiorizarla para ponerla en práctica. Significa adherirse a ella para caminar dejándose iluminar como antorcha de nuestros pasos. Significa obedecerla y seguirla con la totalidad de nuestro ser. Significa acogerla como regla suprema de vida práctica. Significa colocarla en el centro de nuestra vida para confrontar la conducta permanentemente con ella. Y significa que la práctica y la obediencia a la palabra es tanto como una escucha que nunca se interrumpe. Practicar, vivir, obedecer la palabra es escuchar sin cesar la palabra, prolongando permanentemente su eficacia en nuestra vida. De allí que tres realidades nunca se pueden separar: palabra, escucha y acción, o sea, obediencia. Escuchar en la Biblia es lo mismo que obedecer. Una última consideración: la práctica pastoral de Jesús se funda en una palabra que suscita una escucha diligente, o sea, acompañada de una acción, de una escucha pues operativa. La palabra de Jesús tiene tal calidad, tal autoridad y tal capacidad de penetración en los oyentes que siempre los interpela a una escucha activa, como esta que acabamos de mencionar. Su palabra convoca, provoca y evoca, porque es significativa y por lo mismo es creíble en el oyente. La palabra de Jesús hace de los oyentes creyentes y de los creyentes hace discípulos. Segundo, Jesús, como palabra del Padre, nacida de la escucha eterna de Dios, se hace palabra escuchada en la historia por obra del Espíritu y proclamada como buena nueva de liberación para que cada oyente haga resonancia en su vida
vida de la palabra. Y tercero, quien me escucha así y hace que la palabra de Jesús resuene en lo más hondo de su ser, se convierte en luz para el mundo, en sal de la tierra, en casa edificada sobre roca, en samaritano compasivo, en servidor de los excluidos, en misericordioso como el Padre, en constructor del reino, en bienaventurado porque escucha la palabra de Dios, lo cual no es de ninguna manera poca cosa. Pasamos a la tercera parte. La escucha de la iglesia samaritana. La iglesia que sabe escuchar samaritanamente la realidad, la vida, los acontecimientos y las situaciones de la fragilidad humana, tiene en la misericordia su más grande argumento de credibilidad. Para nosotros los creyentes, los discípulos de Jesús, la misericordia tiene cuatro grandes rostros que hemos de mirar continuamente. Para nosotros, la misericordia es don. Por allí comienza todo. No tenemos derecho a la misericordia. Es una gracia concedida por el Padre que nos entrega en Jesús un sacramento, el sacramento de su ternura inagotable. Es un don. Segundo, la misericordia es una opción también. Es fruto de nuestra libertad como hombres y mujeres que quieren vivir haciendo de su vida un programa de misericordia y de compasión. Tercero, la misericordia es una tarea, es un esfuerzo, es un trabajo constante de anuncio sin cesar del Evangelio de la misericordia y del perdón. Y cuarto, la misericordia es un estilo de vida cuya fuerza transforma en hermandad nuestros conflictos, nuestras rivalidades y nuestras violencias. Don, opción, tarea y estilo de vida. En el Evangelio de Jesús, la misericordia no es una teoría, no es una estrategia, no es una doctrina para enseñar o discutir. Es sobre todo una praxis, una práctica donde se compromete todo el ser del misericordioso. Vete y haz tú lo mismo, le dijo al doctor de la ley después de haberle contado la parábola del samaritano compasivo. Esta narración de Lucas, que aquí se ha
mencionado mucho, nos hace comprender cómo la samaritanidad pasa por una escucha que se hace de muchas formas y se refleja en signos muy concretos. Cuando uno lee el Evangelio en este texto, los verbos usados por Lucas, a propósito, Lucas es el gran teólogo de la teología de la escucha entre los 4 evangelios. Hay unos estudios muy interesantes sobre toda la teología de la escucha contenida en el Evangelio de Lucas. Los verbos usados por San Lucas son otras tantas formas de escuchar con gestos de ternura samaritana. Miren, estos son los verbos que usa San Lucas en esta parábola. Se le acercó, lo vio, se compadeció, lo curó, lo vendó, lo puso en su cabalgadura, lo llevó a la posada, lo cuidó, pagó por él, pidió que lo cuidaran y él mismo pagaría todo a su regreso. Todos estos verbos son otras tantas formas de escuchar, pero con gestos muy concretos de samaritanidad. Definitivamente, la misericordia sin gestos concretos, claros y visibles no vale absolutamente nada. Sería como una farsa, una cobardía o una traición al Evangelio. El samaritano sabe escuchar, por eso sabe servir. La Iglesia que sabe escuchar samaritanamente la vida, como decimos allí, es una Iglesia que sabe servir con credibilidad. Hay muchas razones para sostener esta afirmación. Primera razón, para que la misericordia sea el más grande argumento de credibilidad de una iglesia samaritana en su servicio. Primera razón, el mundo de hoy está sumergido en un pantano de crueldad, donde salen perdiendo los de siempre, los indefensos, débiles, pequeños, descartables. Segunda razón, la sustancia de la vida de Dios en quien creemos se encierra en esta maravillosa palabra, misericordia. Les cuento que una vez, platicando con dos colegas biblistas, especialistas en las Sagradas Escrituras, se me ocurrió así lanzar una pregunta al aire, así como quien no quiere la cosa. Pregunté, según ustedes dos, ¿cuál es la esencia de Dios? Y sin pensar, casi al mismo tiempo, los dos respondieron, la misericordia. No sé por qué lo diríamos dos al mismo tiempo, ¿no? Pero eso respondieron. Tercera razón,
La revelación primordial de Jesús se centra en una palabra que genera una tarea comprometedora. Sean misericordiosos como es misericordioso el Padre. Y eso nos hará bienaventurados. Y cuarta razón, la misericordia como don del Espíritu nos afina la mirada, como al samaritano. ¿Por qué tuvo esa mirada tan fina? Esos oídos para entender por qué el Espíritu de la misericordia le dio esa capacidad. Es una estupenda oportunidad que nos abre el Espíritu para reconciliarnos con nosotros mismos, con los demás, con la historia, con el mundo que nos ha tocado en suerte y con Dios que, como dice Francisco el Papa, no se cansa de ser misericordioso, aunque nosotros nos cansemos de pedir misericordia. Y ahora sí ya termino. A modo de conclusión, a ustedes, laicos, pastores, catequistas, que desean servir a la comunidad samaritanamente, pues tendríamos que plantearnos con honradez una pregunta fundamental. ¿Cuál es la iglesia que estamos dispuestos a edificar en este mundo que tiene una consigna de ser pueblo? Una palabra a mis hermanos laicos. Los laicos y laicas que han optado por la catequesis no podrán nunca realizar su ministerio si no aprenden a escuchar. ¿Cómo? De esta manera. Pasar de ser laicos sumisos a ser laicos con conciencia de su dignidad y igualdad y derechos que solamente le vienen de Dios. Pasar de ser un laico que se siente inferior a los clérigos a un laico cuya presencia es necesaria para que la Iglesia pueda realizar su misión. Pasar de un laico que espera que le diga lo que tiene que hacer a un laico que tiene opinión propia, con experiencia de la vida, con iniciativa y capacidad de tomar decisiones. Pasar de un laico que se siente persona de segunda en su iglesia a un laico que se valora a sí mismo y está orgulloso precisamente de ser laico. No tiene que pedirle prestado nada a nadie. De un laico temeroso y acomplejado ante la realidad que se opone al plan de Dios, a un laico capaz de renunciar, de